Buenos días, mis amigos. Dios nos bendice rica y abundantemente en este maravilloso domingo, primer domingo del mes de mayo, que ya Rafael les dijo todo el simbolismo que tiene. Antes de iniciar el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para cada uno de nosotros, quiero que hagamos una afirmación. Estoy abierta y receptiva al Espíritu vivo de la verdad de Dios. Gracias, Dios, por un buen mensaje para ti y para mí. Amén. Y como bien dice aquí, siguiendo los pasos de Jesús, he sentido la necesidad de hablarles de los pasos dados por Jesús en este plano de las formas, a propósito de que acabamos de finalizar la Cuaresma y la Semana Santa y recreamos su ministerio, muerte y resurrección, y pudimos valorar una vez más el acto de amor incondicional que tuvo Jesús por cada uno de nosotros. Quiero motivarles a seguir su ejemplo vivo para llegar al Padre, ya que estoy plenamente convencida de que siguiendo sus pasos, nuestra meta alcanzaremos y lograremos como Él nuestra realización espiritual. Han pasado más de 2000 años de estos acontecimientos, pero una de las motivaciones más sentidas del Maestro fue su compasión por los seres humanos perdidos como ovejas sin pastor, algo que aún hoy sigue vigente. Por eso, en esta mañana, queremos destacar su papel de siervo fiel, donde unificado con su Cristo morador, nos enseñó que amando a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nos convertiríamos en faro de luz y guía para nuestra regeneración espiritual y ejemplo a seguir para todos los que nos rodean. Siento que su dolor y su tristeza por los seres humanos confundidos y perdidos en este mundo son el mayor motivo para que tú y yo tomemos un rol proactivo en nuestra sociedad, demostrando el amor a Dios y al prójimo, siguiendo sus pasos para realmente ser sus seguidores. Creo que ya basta, que es suficiente de que nos la pasemos estudiando los diferentes aspectos de su vida. Es necesario que comencemos a practicar sus enseñanzas, manteniendo una relación personal de Cristo a Cristo, hasta convertirnos en cristianos practicantes de esta filosofía que nos enseña que somos los hijos amados de Dios y herederos de todo su bien aquí y ahora. Pero lo primero que tenemos que saber qué significa siervo, porque la mayoría de las personas entienden que siervo es una persona santa, una persona que vive en contemplación, con las manos cerradas mirando hacia arriba y que no tiene gozo ni satisfacción por la vida. Pero la palabra siervo, según el diccionario de la Real Academia, es la persona vinculada o sometida al servicio de otra. En el contexto de la religión, los siervos son los fieles que cumplen con los mandatos de una doctrina y siguen cierta autoridad. También se considera siervo aquellas personas cuya fe presenta características extraordinarias. Y en la Biblia se recurre al siervo de Yahvé para referirse a quien Yahvé, a modo de título honorífico, elige para que le acompañe en la consecución de sus designios. Vivimos en un mundo hostil, indiferente, perverso, donde abundan las agresiones,
rebeldías, violencias, la competencia despiadada y la venganza internacional, nacional y hasta personal. Podemos decir en sentido general que el corazón humano está total y desvergonzadamente depravado. Pero pese a ello, llega un momento en nuestras vidas que tenemos que escoger a quién vamos a servir. Es decir, todos nosotros en este plano de la forma, en un momento determinado, vamos a tener que servir a alguien. Entonces, viene a mi mente aquella escena de despedida de Josué al pueblo de Israel, al decirle que debían escoger a quién servirían, si a los dioses, a los que siguieron sus padres, o a quién, porque él tenía muy claro a quién serviría. Y esto lo vemos en Josué 24:15. Pero yo y mi casa, ¿serviremos a quién? Serviremos a Jehová. Amén. Tú y yo, como creyentes, estamos muy claros que nuestro servicio, al igual que Josué, es para Dios. Al conocer la verdad que nos ha hecho libres, tenemos la responsabilidad de levantarnos y levantar a otros. Solo estando conscientes de esto, podremos hacerlo. Debemos usar la energía de nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones para servir solamente al bien que es Dios. Cuando escogemos servirle a Dios cada día, servimos a su naturaleza en nosotros y en todos los demás que nos rodean. En otras palabras, tenemos que el servicio a Dios permito que mi amor irradie a todas las personas y soy inspiración para ayudar a motivar a otros. Ese es el servicio a Dios fundamentalmente. Mis queridos amigos, además de servir a Dios con mente y corazón, debemos aprender a ser diferentes, porque nosotros nos hemos dejado influenciar por el mundo. Y en vez de ser nosotros los que influenciamos al mundo, nos dejamos influenciar por ellos. Hacemos cosas con las cuales no estamos de acuerdo, pero como todo el mundo lo hace, y si no lo hago voy a ser raro, decidimos hacerlo. Si queremos ser servidores, comencemos a ser diferentes. Vamos también a ser responsables, tomando control de nuestros actos y siendo responsables de nuestras relaciones con los demás, asumiendo nuestras responsabilidades en todo tiempo y lugar. Sabemos que no somos una iglesia popular, porque aquí te decimos que tú eres responsable de todo lo que sucede en tu vida, porque el diablo al que tú le echas la culpa está dentro de ti. Además tenemos que ser íntegros, reconociendo que influimos en la vida de los demás, lo queramos o no. Aunque no queramos actuar, influimos en la vida de los demás. Y por eso es tan importante que actuemos con integridad, recto pensar, recto sentir y recto actuar, que es uno de los valores que Unity defiende. La actitud más significativa de un siervo es la lealtad. Por tanto, debemos ser leales y tener humildad. No mi voluntad, Padre, sino la tuya. Ser leales y mostrar bondad. Al tratar de ayudar a otros, tratarlos como Dios quiere que lo tratemos. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y ser leales al tener el valor de obedecer a Dios siempre, incluso cuando sea difícil o tengamos temor. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Pero a nosotros nos gustan mucho los ejemplos y tenemos en nuestra Biblia, que es nuestro libro de texto, múltiples ejemplos de personajes bíblicos que se caracterizaron por su fidelidad a Dios y por lo cual fueron grandemente bendecidos. Entre estos personajes tenemos al rey David, que se considera un siervo de Dios. Fue el segundo rey de Israel. Y el carácter espiritual y humano de este hombre nos presenta las características de una persona con sus luces y con sus sombras.
con sus altas y sus bajas. Pero a la vez nos muestra también la grandeza de un hombre conforme ¿a qué? Al corazón de Dios. Nunca dejó de amarlo. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, sus hijos. Que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza hasta el último aliento. Como dijimos, David era imperfecto y cometió faltas graves durante su vida. Pero pese a todo, anduvo con integridad de corazón. Porque cuando pecaba, no callaba o encubría su pecado, sino que lo confesaba y se apartaba rotundamente de él, volviendo a los caminos de Dios al arrepentirse de corazón. Su rectitud moral se percibe por la forma en que expresaba su amor a Jehová Dios, lo que le hacía admitir sin excusas y sin errores y aceptar los consejos para corregir su conducta. Él tenía un corazón de siervo y su humildad lo condujo a la obediencia. Sin importar quién llevara el mérito, él siempre estaba dispuesto a cumplir su misión. También fue un hombre de fe. Recordemos la batalla contra los filisteos. Cuando David llegó al campamento, vio a estos hombres que estaban preparados para la guerra, que temblaban solamente con oír a Goliat desafiarlo. Sin embargo, David se presentó delante del rey Saúl y le dijo que él se iba a enfrentar a Goliat, porque él confiaba en el poder de Dios y pudo salir a enfrentarlo con la seguridad de que Dios no lo defraudaría. Y todos sabemos el resultado, que este joven le cortó la cabeza a Goliat. Y a pesar de este triunfo, él se mantuvo siempre actuando con prudencia. Fue valiente, fue guerrero a lo largo de su vida. Lo vemos emprendiendo batallas, conquistando territorio, defendiendo a su pueblo y agrandando el reino. Fue leal y noble. Cuando ya había sido ungido como rey, recordemos que él tuvo la oportunidad de matar a Saúl, que lo estaba persiguiendo. Pero él no aprovechó la oportunidad porque él no levantó su mano contra el rey, que había sido el ungido de Jehová. Por tanto, fue leal y fue noble. Pero también fue un hombre de palabra, que cumplía lo que prometía. Recuerden su amistad con Jonatán, de muchos años. Y él le juró lealtad a Jonatán. Y después de la muerte de David se ocupó de Mefibosé, que era su hijo minusválido, y lo llevó al palacio a vivir con él. Se le considera un hombre espiritual, porque uno de los grandes placeres de David era pasar tiempo a solas con Dios. Y lo podemos comprobar a través de los salmos, que la gran mayoría son de David, ¿verdad? Él simplemente no cantaba, sino que él adoraba a Dios con todo su corazón. Pero, a pesar de todo esto que hemos visto, David no era un superhombre. Él tenía fallas y momentos de debilidad. Como por ejemplo, cuando el rey Saúl lo buscaba para matarlo, en cierto momento él dejó de confiar en Dios y comenzó a temer de lo que le pudiera hacer Saúl. Ante momentos difíciles, al igual que él, muchas veces nosotros dejamos de depender de Dios para buscar ayuda en otras fuentes o refugio en otros lados. Espiritualmente, David simboliza el amor. Recordemos que él tuvo el privilegio de unificar el reino. Pero cuando su reino comenzó a gozar de prestigio, el poder lo convirtió en caprichoso y cometió muchos errores. Adulteró con la esposa de uno de sus soldados y para cubrir su pecado lo mandó a asesinar. Fue un padre consentidor. Recuerdo que una vez le di un servicio demostrando lo mal padre que había sido David. Fue un padre consentidor que descuidó su propia familia,
Uno de sus hijos violó a su media hermana. Sus hijos peleaban entre sí y no los corregía. Se ocupó tanto de inyectar fe en el pueblo, impartir justicia, extender el reino, engrandecer a Jerusalén, que se olvidó de su primera responsabilidad, que era con su familia. Muchas veces nos centramos tanto en el ministerio que desempeñamos que nos olvidamos de compartir tiempo con nuestras familias. Nos descuidamos de nuestros hermanos, nuestros padres, nuestro cónyuge y nuestros hijos. Y nuestro primer ministerio es la familia. Eso nos lo dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3, 4, 5. Que Rafael nos va a leer. Hágase la luz. Tu ministerio principal es tu hogar, es tu familia. No hay iglesias fuertes, sino hogares fuertes. No hay iglesia fuerte sin hogares fuertes. Ya saben, o sea, que nuestra familia es nuestro primer ministerio. Tenemos que prestarle atención. Otro de los desaciertos de David fue que sin consultar a Dios, a pesar de ser advertido por su general Joab, censó al pueblo para medir la gloria alcanzada. Todas estas situaciones le trajeron graves consecuencias y le hicieron enfrentar grandes desafíos. Pero finalmente, su amor a Dios y ser su servidor incondicional le permitió reconocer sus pecados y recibir la misericordia divina. Como podemos notar, mis queridos amigos, debemos tener cuidado porque el mucho poder es peligroso y nos hace prepotentes, soberbios y engreídos. Debemos mantenernos vigilantes y en oración para no caer en esas actitudes incorrectas que manifestó David. Tener presente que somos siervos puestos a servir primeramente a Dios y también a nuestros hermanos para su gloria y no la nuestra. Esto es de suma importancia, sobre todo cuando somos líderes en un ministerio y tenemos personas a nuestro cargo. Debemos evitar a toda costa envanecernos por el puesto que ocupamos. Cuidarnos de ese orgullo espiritual que es muy sutil, pero dañino en nuestro accionar. Como siervos debemos tener claro que no tenemos poderes especiales. No nos enfrentamos a los problemas del diario vivir igual que los demás. No estamos protegidos de los peligros ni de las tentaciones que se presentan en este plano de las formas. Aquí tenemos, Giesi es el criado de Eliseo. Este es un ejemplo de algunas actitudes erróneas de un siervo. Y él era el criado del profeta Eliseo. Y su historia está narrada en el capítulo 4 del libro de Segunda de Reyes. Al conocer su vida junto al profeta, él primero aparece con un enfoque favorable. Cuando mostró simpatía por la mujer sunamita, que no tenía hijo, que era estéril, y cuando se mostró celoso con el profeta, al considerar que no se le estaba mostrando el suficiente respeto. Pero más tarde se nos presenta como codicioso y mentiroso. Cuando Naamán, el comandante sirio, acude a Eliseo para ser sanado de la lepra. Recuerden que Naamán estaba resistente porque lo mandaron a bañarse al río, pero luego aceptó y fue curado de su lepra. Y en agradecimiento le ofreció a Eliseo una gran cantidad de recursos, de regalos, incluyendo dinero, pero que Eliseo los rechazó. Pero Giesi entendió que eso era un desperdicio, que como Eliseo había hecho eso. Entonces le cayó atrás a Naamán y cuando lo alcanzó le dijo que Eliseo ahora necesitaba su ayuda para unos profetas que habían llegado.
y entonces recibió unos recursos, los cuales se escondió antes de llegar a la casa. Aquí vemos que al regresar a la casa, entonces Eliseo se acercó a Giesi como un padre que sabe cuál es la falta cometida, tratando de conseguir una confesión o una disculpa. Pero él volvió a mentir. Eliseo le hizo ver su error y lo condenó con la lepra de Naamán, él y todas sus generaciones, en castigo a su codicia. Este siervo se constituye en un ejemplo del castigo a la avaricia y a la mentira, al llegar a padecer la lepra de la que fue curado el general sirio. Sin duda, la codicia se había sembrado en su corazón, llevándolo a mentir y a cubrir su falta. Ya comentamos que aunque seamos buenos siervos, somos vulnerables a las tentaciones. Y una de estas es la codicia. Debemos mantenernos vigilantes a nuestras reacciones, a nuestras actitudes, a nuestro comportamiento, porque nosotros somos los únicos responsables de nuestros actos. Debemos tener cuidado con el orgullo y la arrogancia. Debemos estar atentos para no manifestar un carácter dominante. A veces, por un celo excesivo, maltratamos a los que nos rodean y no les manifestamos amor y comprensión. El peligro de no ser respetado y valorado hace que nos mantengamos con resentimiento, porque nos sentimos usados y no apreciados. No hay ningún siervo que esté completamente seguro de no caer en estas actitudes. Debemos estar claros que la mayoría de las obras del siervo no serán reconocidas ni recompensadas. Para los que dicen que los ministros, los pastores tienen un anillo, que solamente son algunos a los que utilizan y que no reconocen todo lo que tú haces, eso es el pan nuestro de cada día. Pero nosotros tenemos que tener claro que nuestra recompensa no vendrá del líder, del ministro, del pastor, del sacerdote, sino de la satisfacción interna que Dios nos da al cumplir nuestro compromiso con nuestro servicio de amor a Él. Por eso es necesario que nosotros nos cuestionemos sinceramente los motivos de las cosas que realizamos para descartar que sea la avaricia oculta la que nos domine y el deseo de ser recompensado, aplaudido y exaltado. Y tenemos que Jesús nos da la parábola de los siervos inútiles, que es una enseñanza con relación a esto que Rafael nos va a leer y que encontramos en Lucas 17:10. Hágase la luz. Amén. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan: somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Amén. Se hizo la luz. En algunas interpretaciones bíblicas dice: somos siervos inútiles, que es lo mismo que decir que solamente somos simples servidores. El Maestro Jesús nos está diciendo con esta parábola que nadie debe alabarse por hacer lo que su trabajo requiere. Cada uno de nosotros tiene responsabilidades personales que cumplir, pero si eso es lo único que hacemos, somos siervos inútiles. Es solamente cuando nosotros vamos más allá de lo personal y cumplimos nuestra obligación con Dios con amor, obediencia y servicio, es que somos recompensados con la fe para lograr cosas extraordinarias. Eso es lo que se nos dice: vamos a caminar la milla extra. Si tú simplemente haces lo que tienes que hacer, nadie te tiene que reconocer por eso. Es cuando tú, porque serás un siervo inútil, cuando das más de eso, es que puedes hacer, y entonces sí vas a ser un siervo útil. Y tenemos aquí las características de un siervo útil: tener un conocimiento amplio y responsable de las Sagradas Escrituras. Tenemos que estar claros con los conceptos de la Biblia, porque un ciego no puede guiar a otro ciego.
Y tenemos que ser muy cuidadosos porque podemos, en vez de ayudar, confundir a los demás. Tener un entendimiento profundo y minucioso de la voluntad divina. Y una disposición comprometida y ferviente a la obediencia de todos los mandamientos y las leyes de Dios. Estas características fueron manifestadas por nuestro Maestro Jesús, el Cristo, en su vida diaria. Y son su ejemplo para nosotros ser sus seguidores. Si estás decidido a ser un discípulo, servidor del Señor, es necesario que busques en tu interior qué te motiva a hacerlo y estar dispuesto a cumplir los requisitos dados por el Maestro Jesús en Lucas 9:23, que nos dicen: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El negarse a sí mismo, Jesús nos dijo: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida por el rescate de muchos. Tome su cruz cada día. Eso significa comprometerse a obedecerlo y a servirlo, no obstante el costo y el sufrimiento. Ten presente que hay muchas cruces pesadas. Por ejemplo, la familia, el esposo, la esposa, los familiares, los amigos, los empleos. Pero tenemos que estar dispuestos a cargar nuestra cruz. Sígueme. Es necesario poner a Dios primero, como siempre dice la reverenda Carmen Fe, en primer lugar en nuestras vidas. No siempre es fácil, pero es indispensable para ser su seguidor. Si tú sientes en tu corazón el deseo ferviente de seguir sus pasos, yo te invito en este momento a que cierres tus ojos para que te apropies de las letras de esta oración en canto, donde afirmas sin ninguna duda que quieres ser su seguidor. Como el Maestro queremos ser. Quiero siempre ser más de su gracia.
Así. El maestro fue un ejemplo de humildad. Prácticamente todas las manifestaciones de su vida lo fueron. Pero en este momento yo quiero recordarles los acontecimientos ocurridos en la última cena con los apóstoles. Era costumbre, cuando tú llegabas a un hogar en aquel tiempo en Jerusalén, de que te lavaran los pies al entrar al hogar. Porque los caminos eran polvorientos, no había otro medio de transporte más que caminar a pie, larga distancia, andaban con sandalias. Y entonces, cuando tú llegabas a una casa, el dueño del hogar te lavaba los pies. Cuando el dueño del hogar no estaba presente, lo hacía cualquiera de los invitados que hubiese llegado primero. Pero nosotros vemos que en esta última cena que tenía Jesús con sus apóstoles, nadie había sido asignado para esta labor y ninguno de los apóstoles se le ocurrió tomar la iniciativa de lavar los pies, porque ellos estaban envueltos en una discusión de quién era que iba a tener el lugar de preeminencia con el maestro cuando llegaran a su reino. Entonces nosotros podemos concluir que estos hombres tenían los pies sucios y el corazón orgulloso. Visto el hecho, Jesús tomó un lebrillo con agua y una toalla para lavarle los pies a sus discípulos. Incluso cuando Pedro, el impulsivo, le dijo, no, a mí tú lavarme los pies, él dijo, si no te lavo los pies no tendrás parte con mi greno. Y Pedro le dijo, no, lávame en todo entero. Él dijo, no, simplemente los pies simbolizan la comprensión. Nosotros que estamos listos para servir a los hombres, debemos ayudarlos limpiando sus conciencias de falsos conceptos y atraerlos a la luz de la comprensión. Eso es el simbolismo de ese lavado de los pies, aumentar nuestra comprensión espiritual. Ahora, tenemos que a Juan 13, 12, 17, que nos dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Y vosotros me llamáis maestros y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Tenemos también otra cualidad del maestro, el servicio. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor. Su vida fue un ejemplo de servicio, servir a Dios y a nuestro prójimo. De la misma manera como lo hizo el maestro, debe ser la aspiración de todo el que se quiera hacer llamar cristiano. Obediencia. Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino, según la profecía de Zacarías, ¿verdad? Jesús, cumpliendo la profecía, nos demuestra su obediencia. Pero además, montado en ese pollino, nos demostró el dominio del yo soy, esa naturaleza carnal, ese yo personal. Y aún cuando fue aclamado con palmas como rey, él no se mantuvo siempre humilde. Tenemos también la entrega total. Hay una canción muy famosa, ¿verdad?, con la cual yo me amargaba antes. Esa entrega total. Jesús no fue un actor de cine. Su oración en el huerto de Getsemaní es la de un alma en sufrimiento. Es una lucha espiritual que tenemos nosotros cuando tenemos que tomar decisiones firmes que van a causarnos un dolor profundo. Pero esto es
necesario que lo hagamos cuando nosotros reconocemos la verdad como la única realidad. Y esta lucha fue tan grande que él sudó sangre hasta que finalmente resolvió el conflicto, venciendo totalmente esa voluntad personal, esos apegos que nos impiden a nosotros tomar decisiones por el sufrimiento o porque no queremos sufrir. Cuando él aceptó hacer la voluntad del Padre, que es el bien absoluto para nosotros, y entregó su voluntad personal, esa es la lucha en Getsemaní que tú y yo tenemos cada día y que debemos tomar para enfrentar situaciones difíciles en nuestras vidas. Dejar de estar cómodo, aceptando y cerrando los ojos para no ver lo que realmente nos está limitando en nuestro crecimiento espiritual. Y algo que todos sabemos, ese amor incondicional. Jesús dio la vida por ti y por mí. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Otra cosa que nos enseñó es que seamos luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Ser luz. Si seguimos los pasos de Jesús, nos convertiremos en faro de luz. El mundo necesita de su luz porque está sumido en las tinieblas morales y espirituales. Tú y yo decidimos si queremos ser luz en expresión. Entonces, como nosotros podemos ver, los siervos son influyentes y tú tienes que estar claro de cuál es tu influencia, porque el poder del Cristo está en ti y está en mí. Debemos ver todo correctamente, la mente crística de la persona con la que hacemos contacto, y de esa manera vamos a poder establecer una relación de Cristo a Cristo, porque el Cristo que nosotros se va a irradiar hacia el otro. Y lo vamos a mirar con los ojos del Espíritu. Vamos a hacer luz para despegar las tinieblas por medio de nuestra actitud con hechos y palabras. Vamos a permitir que nuestra luz brille. No vamos a tratar de demostrarlo, no. Vamos a manifestarlo. Y debemos preocuparnos por los demás, darle nuestro amor compasivo y misericordioso y mantenernos en paz en medio de la tormenta. Porque aunque aparentemente los violentos son los triunfadores, nosotros tenemos la promesa de Dios, que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para engañar, que los mansos vamos a recibir la tierra por heredad. Eso nos lo dijo el maestro también en el Sermón del Monte, que vamos a ser bienaventurados porque vamos a recibir la tierra. ¿Y qué es la tierra? La manifestación de todo el bien que es Dios para nosotros. Nosotros somos influencia en nuestro ámbito social, nos demos cuenta o no, como ya hemos dicho. Y voy a referirle, para que se den cuenta de que es así, una pequeña historia que confirma esto que estamos diciendo. Había un pueblo turístico en las montañas, bordeado de ríos, y había un empleado del ayuntamiento que era el que se la pasaba fuera de la ciudad, en las alrededores de la montaña, limpiando las hojas que caían, limpiando los desagües. Y este era un pueblo hermoso, muy visitado por los turistas, con aguas verdes y cristalinas, donde los cisnes nadaban en las aguas y que tenía una gran prosperidad. Pero un día, en una reunión de concejales, un concejal dijo, pero ven acá, ¿y quién es este tipo que gana tanto dinero y no hace nada? ¿Verdad? ¿Usted lo ha visto alguna vez? No, yo no lo he visto. Eso es una botella. Entonces vamos a cancelarlo. Y lo cancelaron. Durante unos meses todo siguió igual. Pero a partir de más o menos 6 meses se comenzaron a tapar los desagües. Las hojas, como no se limpiaban, caían en los ríos y los desagües. Comenzó el hedor, la peste en la ciudad.
las aguas se pusieron oscuras, ni siquiera eran aptas para el consumo. Y como ustedes comprenderán, los primeros que salieron corriendo fueron los turistas y los cisnes, pues todo. Parecía de este pueblo que era un pueblo turístico y lleno de esplendor, se convirtió en un pueblo fantasma. Y ahí es que ellos se han dado cuenta del error tan grande que habían cometido. Entonces se reunieron de emergencia y pues decidieron llamar al Señor, pedirle perdón. Excúsenos porque nosotros, ¿verdad?, creíamos que usted no hacía nada, pero la verdad es que nos hemos dado cuenta del trabajo que usted hace. Y mire, nosotros nos damos tan en cuenta del trabajo que usted hace que le vamos a aumentar el sueldo. Entonces, le aumentaron el sueldo y nueva vez, luego de unos meses, por supuesto, el pueblo recuperó la belleza y el esplendor que había perdido. Entonces, eso es para que nosotros veamos que aparentemente, un trabajo aparentemente invisible era fundamental para el desarrollo de un pueblo. Asimismo, los siervos que realizan su trabajo influyen positivamente en un mundo obstinado, competitivo, violento, aunque no lo parezca. Estudiando el ministerio de Jesús, nosotros podemos notar que él estuvo rodeado de multitudes, grandes multitudes lo acompañaban. Y lo que daba la impresión de que todo el pueblo, toda la nación de Israel, estaba comprometida con el Mesías. Pero la mayoría de los que lo seguían, ¿usted sabe por qué? Estaban interesados en los milagros que él podía hacer, en la sanación, en que daba comida gratis, recuerden los panes y los peces. Porque al final de su ministerio, solamente 120 seguidores eran los que tenía el maestro. Y fueron los que se reunieron en el aposento alto. Sin embargo, su vida y su enseñanza siguen siendo una gran influencia en el mundo de hoy. El nacimiento de Jesús fue un referente para el conteo de los tiempos, considerándose un antes y después de su nacimiento. No importa las maniobras y los argumentos que se han hecho, porque ahora se quiere hablar de antes de la era común y la era común, para no herir la sensibilidad de los que no son cristianos. Pero por más cosas que hagan, no van a poder disminuir su influencia. Ya en Estados Unidos se habla de felices fiestas, porque no se puede decir feliz Merry Christmas, ¿verdad? Entonces, Jesucristo siempre será una figura de impacto y una influencia positiva en la mente y en el corazón de todos los que hagan contacto con sus enseñanzas. Entonces, como podemos ver, no se necesita una gran cantidad de personas para hacer la diferencia. Lo que importa es que estemos plenamente convencidos de lo que estamos haciendo. Y tenemos el ejemplo de los apóstoles, que llevaron sus enseñanzas a todo el mundo. Y hoy somos millones de cristianos en el planeta Tierra. Y aunque en el día de hoy una gran mayoría de los que dicen ser sus seguidores se comportan igual que el pueblo hebreo, tratando de buscar los beneficios que él puede dar, pero que no están dispuestos a aceptar las verdades difíciles o a poner su propia voluntad personal para tomar la voluntad de Dios, para seguir sus pasos. Los que tomen la decisión de seguir sus pasos, al igual que sus discípulos, nos convertiremos en una influencia positiva y vamos a ser una diferencia en este mundo que nos ha tocado vivir. Y ustedes, que a lo mejor, al igual que yo, que a lo mejor no seguimos fielmente los pasos de Jesús, en nuestro trabajo, en nuestros hogares, somos diferencia. Ustedes tienen amigos que le dicen, ¿y por qué tú te quedas así? ¿Y por qué tú reaccionas así? ¿Y dónde tú vas? ¿Y qué tú haces? ¿Y cómo tú puedes estar tan tranquila con todo lo que nos está sucediendo? Esa es la diferencia que tú y yo, como seguidores de Jesús, estamos haciendo. Si tú finalmente decides ser su seguidor,
debemos llegar a la conclusión que llegó Simón Pedro. Recuerden que cuando Jesús se dio cuenta que la gente lo que andaba era detrás de los panes y los peces, dijo que eso no era su misión, comenzaron a abandonarlo. Y por eso él le dijo a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces nosotros tenemos que estar claros que al único que tenemos que seguir es a Jesús el Cristo. Porque ser cristiano significa seguir los pasos de Jesús, poniendo en práctica sus enseñanzas y cumplir su mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, pero a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No es un verdadero seguidor quien vive para el egoísmo y que busca enriquecerse a costa de los demás. Y en el día de hoy hay muchas iglesias que lo están haciendo eso. Tampoco el que cumple sus obligaciones de forma mediocre y sin el entusiasmo, así como el que se adueña injustamente de lo que no es suyo. No existe tal cosa como un discípulo a medias. O somos íntegramente discípulos. Recuerde que porque eres tibio, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Usted es fría o es caliente, pero no puede ser tibio. Y los apóstoles nos lo demostraron, los discípulos nos lo demostraron, que nadie puede seguir a Cristo por el poder de su propia fuerza de voluntad personal. Los fariseos son un buen ejemplo de aquellos que estaban tratando de obedecer a Dios con su propia fuerza. Y su esfuerzo propio solamente los condujo a la arrogancia y a la distorsión de todo el propósito de la ley de Dios. Y en el día de hoy hay muchos cristianos que actúan como los fariseos. Pero no, Jesús, si tú sigues a Jesús, además de todas sus promesas, recuerda que Él nos prometió que una vez que Él ascendiera al Padre, enviaría un ayudante a sus discípulos, el Espíritu Santo, el que les revelaría todas las cosas. Y en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los primeros creyentes, de repente tenían todo el poder que necesitaban para seguir a Cristo. Fueron totalmente reformados, llenos de sabiduría y poder, sin ningún temor, incluso hasta la muerte, si fuese necesario, como sabemos que sucedió con la mayoría de ellos, en la difusión y en la expansión del mensaje de Jesús a todas las naciones, como fue pedido. Definitivamente, seguir los pasos de Jesús significa aprender las verdades que nos da la enseñanza de su palabra y vivir como si Él caminara con nosotros en persona. Seguirle a Él nos conduce a decisiones difíciles, por lo que volverse atrás puede parecer atractivo, pero un verdadero seguidor jamás mira hacia atrás. Y creo que hay una canción en canto que habla de ese, que yo sigo la cruz y no miro hacia atrás. Es mi deseo que en esta mañana te cuestiones si realmente quieres seguir los pasos de Jesús. Si tu respuesta es sí, entonces permitirás que la actividad del Espíritu Santo tome el control de cada área de tu vida para renovar tu mente y tu corazón, hasta manifestar al Cristo como lo hizo nuestro guía en el camino, Jesús de Nazaret. Y llenos de su misma pasión y entusiasmo, seremos capaces de cumplir su propósito de ser luz y sal de la tierra, predicando con el ejemplo para todas las personas que hoy están en tiniebla, sin sabor ni gozo de vivir. Decidimos ser obreros para recoger la mies, que es mucha, se está perdiendo, se está secando por falta de siervos, en un mundo hostil y egoísta, sin amor ni compasión. Estaremos listos para rescatar a esas ovejas perdidas hasta que se hagan conscientes del Cristo que en ellas mora. Si esa es tu decisión, bienaventurado serás, porque habrás vencido el mundo de tu conciencia personal,
manifestando tu conciencia crística al máximo. Siguiendo los pasos de Jesús, seremos siervos útiles para el cumplimiento de su mandato, que nos dice en Hechos 13:47. Así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Tenemos que pensarlo. Cada día, no se crea que voy a decidir seguir los pasos de Jesús ya. Cada día, cada noche, al acostarnos, debemos examinarnos y ir deseando seguir sus pasos cada día más hasta que podamos realmente tenerlo a nuestro lado, sentir que lo tenemos a nuestro lado, porque el que me ha visto, como dijo el maestro, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el que ha visto, queremos que el que lo vea a nosotros, vea a Jesús y por ello vea al Padre. Y bendecidos somos si así lo hacemos. Ahora vamos a tomar nuestras ofrendas en las manos. Vamos a darle el toque leve del amor, reconociendo que es sustancia divina, precipitada en forma de dinero, que vuelve a nosotros crecida y multiplicada en ricas bendiciones de paz, amor, salud y prosperidad, porque Dios bendice al dador alegre. El amor divino, fluyendo a través de mí, bendice, engrandece y multiplica todo el bien que tengo, todo el bien que doy y todo el bien que estoy recibiendo aquí y ahora. Y con ese propósito firme de seguir los pasos del Maestro de Jesús, vamos a hacer una oración en canto, que es el himno de los capellanes. Aquí estoy, Señor.
es así, mis amigos. Cuando tú ves que por una mesa en el mercado se mata una mujer embarazada con 5 meses. Cuando tú ves que para robarte un celular te matan. Cuando tú ves falta de compasión, falta de amor, entonces sabemos que el Señor siente el dolor de su pueblo y está suplicando. Y tú y yo somos sus manos, somos sus pies, somos su cuerpo. Tú y yo vamos a dar amor, compasión y comprensión a todas las personas para que la muerte del maestro no haya sido en vano.